Pues seguimos tratando el mismo tema. Eh, ya habíamos visto las dos anteriores semanas eh, lo que y que nos quedáramos solamente fue una que viéramos que el evangelista tiene un fuerte propósito para con la iglesia, ¿verdad? Que no es poco lo que, lo que Dios le ha encomendado con la iglesia, con los cristianos. Y la segunda fue esto, ¿verdad? Que viéramos a lo que lleva, ¿verdad? Consecuentemente, eh, hacia dónde nos va llevando una cosa tras otra. Obviamente esto tiene que ver con una participación de toda la iglesia, ¿verdad? No es un trabajo que por sí solo hace el evangelista y que gracias solamente a él se logra todo esto, ¿no? No, por supuesto que tiene que ver con una participación de toda la iglesia, pero claro que la escritura nos dice que es necesario que esta iglesia se disponga a tener entre ellos ancianos y evangelistas, ¿sí? Si no, va a ser muy difícil ir avanzando por cada uno de estos puntos. Bueno, eh, como ya lo tenemos establecido entonces, que tiene un fuerte propósito el evangelista para con la iglesia, pues lo que debemos de entender es que el evangelista, como también les expresé en otra ocasión, es que no debe desentenderse de la iglesia y él decir, lo mío es estar en la calle, lo mío es los incrédulos, no me molesten con cosas de aquí, ni déjenme hacer allá mi trabajo. Eh, Ni tampoco es el estar viajando, ¿verdad? Como tal vez podamos tener en mente, bueno, es que estos hermanos que vemos en la Biblia viajaban y, y entonces tal vez podemos tener una idea también de que el evangelista tiene que andar viajando, tiene que andar por aquí, por allá, saltando de un lado a otro, haciendo la predicación, pero no fue, cuando leemos las cartas a Timoteo y a Tito, donde Pablo les da instrucciones como evangelistas, no les dice que anden viajando, no les dice que anden brincando de un lado a otro, sino que les dice, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, comienza diciéndole Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Para qué eh, le encomendó Pablo a Timoteo que llevara a cabo esta obra evangelista? Para que estuviera ahí en Éfeso, enfocándose en ellos, ¿sí? No para que se desentendiera de ellos y anduviera viaje y viaje, sino que a pesar de que Timoteo estuvo acompañando a Pablo sus viajes, Pablo le ruega que se quede en Éfeso. Ya, quédate aquí y aquí haz este trabajo. Entonces, por supuesto que el evangelista pues tiene que dedicarse a la obra, ahí donde él está, no estar pensando en estar yendo para acá y estar viajando todo el tiempo, ¿sí? ¿Para qué tiene que quedarse él en Éfeso? Bueno, es necesario porque eh, dadas las circunstancias, las situaciones que se estaban dando ahí, por eso él tenía que hacer obra evangelista, ¿sí? A Tito, ¿qué le dice? También Tito era alguien que viajaba con Pablo. ¿Pero qué le dice Pablo? Por esta razón te dejé en Creta, ¿sí? Ya para que no me sigas acompañando hacia los viajes que andes de un lado para otro. Quería él, quería Pablo que hiciera obra evangelista y se quedara en Creta. Ahí tenía que estar Tito, no estar brinque y viajando. Lo dejó en Creta para que hiciera esa labor ahí. Entonces el evangelista tiene que entender que él tiene un trabajo con la iglesia, ¿sí? Tiene que dedicarse a la iglesia donde va a estar, ¿sí? No desentenderse de ella. Dice que tenía que corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad, ¿sí? Y a pesar de que iba a ir estableciendo ancianos en cada ciudad, eso es lo único que tenía que hacer. Pablo no le manda a hacer otra cosa en cada ciudad, sino solamente el establecer ancianos. Y muy seguramente esta labor
No era algo de, pues voy a esta iglesia y aquí me estoy nada más una semana y luego voy a la otra ciudad. Y otra vez una semana y luego a esta otra ciudad. Y aquí me estoy 2 semanas y luego me regreso para acá. No, no, él tenía que establecerse en un lugar, ayudar en ese lugar a que se dieran las cosas, y luego continuar, ¿sí? Tienes que adquirir responsabilidad en un lugar, no tiene que estar de un lado para otro, ¿sí? Llegas, te estableces en un lugar, ahí tomas responsabilidad, ahí ayudas, y luego si quieres, te sigues en otro, ¿verdad? Y ahí te estableces, y ahí tomas responsabilidad, ¿sí? Y ahí ayudas. Y si sientes que ya terminaste, luego vas y tomas responsabilidad en otro lugar, ¿sí? Pues lo que tenía que hacer Tito, no estar viajando todo el tiempo, porque no es esa la obra del evangelista, estar viajando, ni desentenderse de la congregación, ¿sí? Entonces aquí tenemos que ver, eh, pues claramente estas cosas. Cuando vamos a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 15, vamos a ver, eh, perdón, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. Versículos 1 al 5. Vamos a ver un buen resumen de lo que tenía que hacer Timoteo, ¿sí? Aquí como que Pablo hace esta síntesis de lo que se tenía que dedicar Timoteo haciendo obra evangelista. Todavía no vamos a profundizar en ello, pero quiero que vean, quiero que sigan viendo que esta obra era ¿con quién? Con la iglesia. Esta obra que le está pidiendo Pablo a Timoteo es con su iglesia, es con los creyentes, ¿sí? Porque ese es el propósito principal que tiene el evangelista, con la iglesia, ¿sí? Entonces él le decía aquí, Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Uno. Vamos a continuar hablando de eso, pero esa es la primera traba, la primera cosa que no entienden algunos. Cuando se habla de predicar la palabra, luego piensan en incrédulos, como si a los creyentes no se les pudiera predicar la palabra. Predica, ya ves, dice ahí que prediques, o sea, a los incrédulos. Pues claro que tenemos la encomienda de predicar a los incrédulos, ¿verdad? Pero en sus cartas, de Pablo a Timoteo le está hablando de la iglesia. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, esta cuestión, ¿verdad? También vamos a ver luego que muchos hacen ahí una distinción que no es correcta, que la Biblia no habla de ella. Cuando decimos predicar, luego se les viene a la mente a los incrédulos. Porque a los incrédulos se les predica y a los creyentes se les enseña. ¿Y cuándo la Biblia hace esa distinción? Es que dice ahí predicar el Evangelio. Y el Evangelio es para los incrédulos, no para los creyentes. Dicen algunos, es que Evangelio y doctrina son dos cosas distintas. Bueno, ¿cuándo la palabra hace esa distinción? ¿Sí? Y cuando hacemos esa distinción, ¿qué hacen algunos? Aceptan sectarios. ¿Sí? Que vengan sectarios aquí y aceptarlos. Bautistas, evangélicos. ¿Por qué? Porque dicen ellos, es que el Evangelio es el mismo. Nada más la doctrina es distinta. Pero no, todo es lo mismo, todo es un conjunto. El Evangelio, la doctrina, la palabra, todo es lo mismo, ¿sí? No va por separado. Y eso vamos a estar viendo, que no son dos cosas distintas. Evangelio y doctrina no son dos cosas distintas. Y Evangelio no es una cosa que sea solamente para los incrédulos. El Evangelio es lo que hemos obedecido, es para los creyentes también, ¿sí? Y luego dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto también tiene que ver con el trabajo del evangelista, ¿sí? Es algo especial que tiene que hacer el evangelista en este momento, se lo está diciendo de una manera especial para el evangelista, no para cualquier cristiano en la congregación, sino que es una cuestión especial y que hay que ver qué significa, ¿sí? Porque no se lo está diciendo a cualquiera, no le está diciendo cualquier cosa,
que inste a tiempo y fuera de tiempo con cualquier cosa, sino en la predicación. Eso es lo que tiene que hacer a tiempo y fuera de tiempo, no otras cosas, la predicación. ¿Sí? Y también el significado de a tiempo y fuera de tiempo, que algunos consideran significa prudente o imprudentemente, y no significa eso. No significa que lo hagamos aunque sea imprudente, ¿verdad? Porque si no, pues hay que salir a predicar en la madrugada, hay que salir a las 3 de la mañana con una bocina, hay que predicar, que al cabo que no hay ruido, no hay quien nos vaya a detener en esos momentos, pues que se enoje quien se tenga que enojar, ¿verdad? Seguramente habrá alguno ahí que se alegrará de haber escuchado lo que decimos. Pero tampoco tiene un significado de que lo hagamos imprudentemente, ¿sí? No va en ese sentido. Pero sí tiene que predicar la palabra, eh, redarguir, reprender, exhortar. Y esto debe hacerse con toda paciencia y doctrina, ¿sí? Entonces algunos podremos decir, bueno, pero exhortar cualquiera lo puede hacer. Pues sí, pero no con toda paciencia y doctrina. No todos lo hacen de esa manera. Es el problema que existe comúnmente. Hacen la exhortación, pero no la hacen con toda paciencia ni con toda doctrina, ¿sí? El evangelista tiene que prepararse para hacerlo de esta manera, ¿sí? Porque vendrá tiempo, ¿sí?, cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿A quién está hablando? De la iglesia. ¿A quién debe predicar? Aquí está hablando de predicar a la iglesia. ¿A quién debe redarguir? ¿A la iglesia o a los incrédulos? Pues a la iglesia. ¿A quién debe reprender y exhortar? ¿A la iglesia o a los incrédulos? Está hablando de la iglesia, ¿sí? ¿Y quién no iba a querer sufrir la sana doctrina? Pues la iglesia. Iba a llegar un momento en el que, habiendo conocido esta sana doctrina, no le iban a querer sufrir, no iban a querer hacer ningún sacrificio, no se iban a querer esforzar por ella, sino que iban a tener, iban a comenzar a tener comezón de oír, ¿sí? Se iban a dejar llevar por las fábulas. Está hablando de la iglesia, porque los del mundo pues ya lo hacen, ¿sí? Ellos siempre han tenido comezón de oír, siempre se han dejado llevar por las fábulas, pero está hablando de algo que iba a comenzar a hacer la iglesia, ¿sí? Y se amontonarán maestros en donde, pues en la iglesia, conforme a sus propias concupiscencias, iban a apartar de la verdad del oído y se volverían a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. A pesar de todas estas cosas que vas a ver en la iglesia, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Se fijan que nunca le dice Pablo, sal a las calles, viaja, tú salte, no te ocupes en las cosas de la iglesia, tú deja que otros se encarguen de la iglesia. No, no le dice eso. Le dice, ocúpate en la iglesia, ¿sí? Estate ahí, cumple tu ministerio. Ese es el ministerio del evangelista, dedicarse a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué luego es un problema? Bueno, vamos a seguir viendo. De hecho, se los dije desde un principio. ¿Cuál es el primer problema al que nos enfrentamos? ¿O por qué es difícil hablar de este tema? Por la definición simple de la palabra evangelista, o sea, predicar el evangelio. Y si nos vamos a lo que les dije aquí, que algunos hacen diferencia, bueno, es que predicar el evangelio, evangelista significa predicador del evangelio, o sea, que tiene que predicarle a los incrédulos. Bueno, pero ese es nuestro razonamiento que hacemos aquí en nuestra cabeza. Tenemos que ver qué es lo que nos dice la escritura que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, como algunos no se sacan eso y siguen insistiendo en que no, es que la palabra evangelista significa esto, por eso no salen de esa idea. Pero tenemos que ver qué es lo que nos dice la palabra, la escritura, acerca de esta encomienda. Entonces, si ustedes se leen, como les dije, trabajo del evangelista, ¿dónde está? Primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito, ¿sí? Si ustedes se leen esas tres cartas, van a ver que está Pablo encomendándoles cosas, siempre, siempre con su iglesia, ¿sí? Siempre. Dice 1 Timoteo 3, 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte ¿dónde? En la casa de Dios. Esta carta que le está, o las dos cartas que le escribió Pablo,
No era para que sepa cómo ir con los incrédulos y sepa cómo hacer esto, cómo hacer el otro. Era para que supiera Timoteo cómo debe conducirse en la casa de Dios, con los cristianos, con la iglesia. ¿Sí? Ahí dice, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente, columnas y baluarte del alba. ¿Sí? Si leemos 1 Timoteo 4:6, sigue diciendo la carta, si esto enseñas a los hermanos, todo esto que te acabo de decir, si lo enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, serás un buen evangelista. No le está diciendo, si vas y predicas esto con los incrédulos, si vas y les dices, serás un buen ministro, no. Si esto enseñas a los hermanos. Timoteo tiene que dedicarse principalmente a los hermanos. Y luego dice, por ejemplo, 1 Timoteo 4:12, si seguimos avanzando, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de quiénes, de los creyentes, no de los incrédulos. ¿Por qué? Porque Timoteo tiene que desempeñarse principalmente con la iglesia. De eso habla la carta a Timoteo. ¿Sí? De su conducta, de su trabajo con los creyentes, con los hermanos, con la iglesia. No se sale de ahí Pablo. ¿Sí? Entonces le insta a que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es lo que le está instando a hacer a Timoteo. Primera Timoteo, bueno, ya lo vimos. Tito 3:1. Recuérdales a quienes, a los incrédulos, los cristianos, ¿sí? A que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Tito, ¿qué tenía que andar haciendo? Recordándole a los incrédulos esto. Tenía que recordarle a los creyentes. La carta a Tito está dirigida a que haga trabajo con los creyentes, con la iglesia. A que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Quién tenía que estar dispuesto a toda buena obra? ¿Los incrédulos o los creyentes? Pues la iglesia, hermanos. A eso está enfocado la carta. ¿Sí? Dice Tito 3:8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, no los que no creen en Dios. Tito tenía que estar enfocado en los que creen en Dios, para que se ocupen en buenas obras, para que la iglesia esté ocupada en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Por eso les digo que si nosotros nos ponemos a leer esas tres cartas, pues lo único que vamos a encontrar es que el trabajo del evangelista tiene que estar principalmente con la iglesia. ¿Sí? Otra vez, porque hay que aclararlo. No estoy diciendo que el evangelista no le tenga que predicar a los incrédulos. Claro que lo tiene que hacer. Claro que tiene que dedicarse a hacerlo. ¿Sí? Pero ¿cómo se le llama al que predica a los incrédulos? ¿Cómo le llama la Biblia a aquel que le predica a los incrédulos? La persona que le predica a los incrédulos, ¿cómo le llama la Biblia a esa persona? Nada más. Ministro, heraldo. El que le predica a los incrédulos, la Biblia le llama cristiano. Es la misión de todo cristiano. No se lo encomendó Dios a todo cristiano, a todo seguidor de Cristo, la predicación de su evangelio. Todo aquel que le predica a un incrédulo el evangelio verdadero, la sana doctrina, es un cristiano, ese es un hijo de Dios. Es la encomienda principal que nos da Dios. Recibieron el evangelio, ahora vayan y anúncienlo. Hermano, yo tengo muchos años de cristiana y hasta hace muy poco comprendí y entendí el ministerio que tiene el cristiano. No estamos hablando de evangelistas, no. Los cristianos, dice segunda de Corintios 5:17, no, 5:18. Dice,
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, ahí está hablando que nosotros, y habla muchas cosas, ¿verdad? Pero si entendemos esta palabra, más adelante dice, nosotros tenemos el deber, el mandato de reconciliar al mundo con Dios. O sea, no es una cosa pequeña, ni es cosa nada más del evangelismo. Yo cada que pienso en eso, la verdad, me lleno de vergüenza y me lleno de remordimiento. Digo, híjole, ¿qué tanto he hecho para la obra de Dios? ¿A cuántas personas he convencido o les he dicho que Cristo murió por él? Y esa es nuestra misión, reconciliar al mundo con Dios. Aquí no está hablando de un evangelista nada más. Le digo, yo tengo muchos años de cristiana y hasta hace muy poco entendí que esa era mi misión. Y yo creo que si cada uno de nosotros entendiera eso, haríamos más obras de la fe. Sí, esa predicación del Evangelio, del inicio del Evangelio, ¿verdad? Porque pues, también algunos dicen, bueno, es que el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Pues que Cristo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Bueno, es que ese no es todo el Evangelio, ¿verdad? Ese es el inicio. Eso es lo primerito que hay que enseñarle a las personas, ¿verdad? Claro que sí. Por eso decía Pablo, porque esto que recibí es lo que primeramente les enseñé. Fue lo primero, pero no fue lo único. ¿Sí? Entonces es lo primero que ellos hayan recibido, es lo primero que tal vez nosotros recibimos, ¿verdad? Tal vez partiendo desde algún otro punto como el etíope, ¿verdad? Desde algún otro punto de las escrituras, pero quien nos predicó el Evangelio se dirigió hacia esto, ¿verdad? Hacia la muerte de Cristo para el perdón de los pecados, su sepultura y su resurrección. Sí, lo básico, de unos rudimentos, pero, como les digo, eso no es todo el Evangelio, eso es el principio, eso es lo primerito que hay que enseñar. Todo esto, hermanos, todo esto es el Evangelio. ¿Sí? Entonces, por eso digo que algunos podrán decir, bueno, y si todos tenemos que predicar el Evangelio, entonces, ¿qué hace de diferente el evangelista? Si él es predicador del Evangelio, pero todos lo tenemos que predicar, entonces, ¿qué hace de diferente él? Bueno, todo esto que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, según la carta a Timoteo, las cartas a Timoteo y Tito, ¿verdad? Que tiene que ver con todo esto que pudimos ver ahorita en ese resumen, esa síntesis que hizo Pablo, pero que lo veremos más abiertamente. Tiene que estar dedicado a la iglesia, ¿sí? A cosas que muchas veces hacen falta. Entonces, un evangelista, ¿sí? Un evangelista que les dice a la iglesia, ustedes no salgan a predicarle a nadie, yo lo hago, yo me encargo, ustedes quédense aquí, ustedes tranquilos, ese va a ser mi trabajo, ustedes no le prediquen a nadie, ¿verdad? Pues ese es un mal evangelista, les está prohibiendo llevar a cabo ese encargo que nos hizo Dios a todos, ¿sí? Entonces, el evangelista tiene que comprender, ¿verdad? Que no tiene por qué prohibirles que lleven a cabo esta acción. Los cristianos, y es la encomienda que nos ha dado Dios a todos de anunciar estas buenas nuevas, este buen mensaje, este mensaje de salvación, ¿sí? Por eso es necesario estudiar esto para que el evangelista comprenda entonces, sobre todo, donde va a estar principalmente su labor, ¿verdad? Entonces, si el evangelista tiene todo esto como trabajo, pues por supuesto que aporta mucho al futuro de la iglesia, ¿sí? Que hay un evangelista, por supuesto, aporta para que la iglesia siga avanzando, para que crezca, Para que tenga madurez, exacto, y a que continúe, ¿verdad? Si no, pues la congregación se va acabando, se muere uno, se muere otro, ya se fue uno, otro ya se apartó de la fe, y esa iglesia, ¿qué le pasa? Pues se muere. Es que, hermanos, se van muriendo la gente vieja, la gente que se ha preocupado, la gente que sabía, y se queda así la congregación de los más jóvenes, no fueron bien enseñados, y ¿qué se hace?
pues, no permanece. Y de hecho, la iglesia no se va a terminar, porque Sí, va a continuar, pero ¿de qué manera va a continuar? ¿O cómo? ¿O cuántos? ¿O quiénes están dispuestos? ¿O quiénes estamos dispuestos a continuar hasta el fin? ¿O quiénes estamos dispuestos a enseñar a nuestra propia familia al Evangelio? sí, así es. Entonces, por eso es que se tiene que dedicar, ¿verdad? Por eso nos dice la Escritura, vive del Evangelio, ¿verdad? Cuando el evangelista va a dedicar su tiempo completo, pues no es para que se la pase en la calle y luego no sepa nada, porque nomás anda en la calle y nunca estudia, nunca tiene tiempo de dedicarse a él. Y entonces cuando es necesario que haga estas cosas, pues él no sabe. Yo lo que sé es, Cristo murió y fue sepultado y resucitó. Todo eso, el evangelista, porque es tiempo completo, porque tiene que dedicar todo su tiempo a estudiar, estarse preparando, ¿sí? Estar creciendo para poder edificar a la iglesia, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas, hoy más que nunca, hoy más que nunca hay muchas cosas en las que prepararse. Entonces, si estamos hablando de una cuestión que eran culturas totalmente distintas, pues el evangelista tiene bastante que estudiar. Estamos hablando de que esto está escrito originalmente en hebreo y en griego, eso tiene bastante que estudiar. Estamos hablando de que es un texto que hay que saber interpretar correctamente. Bueno, hay mucho que estudiar para poder interpretar los textos correctamente, ¿no? Porque tampoco es de escandalizarse, pero claro que el evangelista o, se puede dar cuenta, ¿verdad? De cuando pues, se predica la palabra, pero no se hace con una correcta interpretación, no aplica los textos correctamente, se sale del sentido de lo que está diciendo la escritura. No se escandaliza uno muchas veces porque pues tampoco es que esté diciendo nada malo, ¿verdad? Pero hay que saber usarla, hay que saber utilizar la palabra siempre para no caer en errores, no caer en falsas doctrinas. ¿Cómo le va a hacer el evangelista para poder lidiar con esas falsas doctrinas si nunca las estudia, nunca aprende de ellas, nunca está ahí metido viendo a ver qué dice la palabra sobre esto? Muchas veces no viene en un versículo o en dos, hay que estar estudiando libros completos, ¿no? Entonces a eso se tiene que dedicar eh, el evangelista. Y obviamente, como todo cristiano, a predicarle a los incrédulos, ¿verdad? Eso es necesario seguirlo haciendo también. Eh, entonces muchas iglesias desconocen esto, ¿sí? Por falta de enseñanza desconocen totalmente cuál es la labor del evangelista. A veces platicaba con otros hermanos que son evangelistas y uno de ellos decía allá de Altamira, decía el hermano, pues yo cuando empecé, uno piensa que uno está para, que si se necesita pintar, pues el evangelista está para eso, para pintar. Si necesita barrer, que está sucio el local, pues el evangelista está para eso. Que al cabo que te pagan para que estés disponible todo el tiempo. Y dice el hermano, y la verdad es que hasta uno mismo se apunta, ¿verdad? No es como que los demás te obliguen, uno mismo dice, pues yo soy el evangelista, entonces, pues yo soy el que tengo que aquí poner el ventilador y tengo que hacer la instalación y encargarse de cosas que la verdad no se tiene que estar encargando el evangelista, no es esa su labor, ¿verdad? Eso pasó también en un momento en el que mi papá era evangelista, tenía tiempo completo, póngase a pintar el local. Pues eso era incorrecto, no tiene que estar el evangelista metido en esas cosas nomás porque los demás dicen, pues tienes tiempo completo, seguramente no estás haciendo nada, ¿verdad? Entonces esas son cosas que no están bien, pero pasan porque no hay enseñanza, ¿sí? Entonces si desconocemos esto, pues ahí los ponemos a hacer cosas que no tienen que hacer, o ellos mismos se apuntan para hacer cosas que no tendrían que estar haciendo. Pues hay quienes ya los quieren preparados, no están dispuestos a tener un evangelista que vaya creciendo, que se vaya preparando, sino que ya lo quieren súper preparado, súper experto, y si no es así, entonces no, ¿sí? Eh, pero todos esos grandes evangelistas, seguramente a ustedes se les viene a la mente algunos hermanos, algunos varones que ustedes dicen, este es evangelista y qué bueno es, ¿sí? Qué bueno es haciendo su trabajo.
pues bueno, ese hermano también en algún momento inició desde abajito con lo que sabía, y la iglesia que lo apoyó no sabía que iba a estar apoyando a alguien que iba a crecer de esa manera, ¿verdad? Haciendo tanta obra. Entonces eso también es buenísimo, ¿verdad? Una iglesia que también sepamos ver a quien tiene pues, buena capacidad para hacerlo, quien cuenta con buen perfil, de acuerdo nos hablan las escrituras, para que vaya comenzando también su camino, ¿verdad? Que vaya comenzando ese camino y se vaya fortaleciendo, y poder decir como iglesia que también nosotros le apoyamos a que saliera adelante, ¿verdad? Es una cuestión, a mí me lamenta mucho ver a veces hermanos que tienen toda la capacidad para hacerlo, ¿sí? Los veo jóvenes y digo, este hermano estaría muy bueno para hacer esa labor, pero pues no los voltean a ver, ¿no? Para nada los voltean a ver, y que vemos pues evangelistas que ya están pues muy grandes, que hacen bien su trabajo, ¿verdad? Pero luego ya los jóvenes, como nadie los voltea a ver, pues se pierden, mejor se pueden hacer otras cosas. Además que cuando dijiste Ah. que luego el hermano, o la iglesia apoya a un hermano que sin saber en el futuro va a ser un evangelista bueno y competente para la obra, esperamos ser nosotros los filipenses, como los filipenses fueron para Pablo, que nosotros podamos ser para ti que estás en este camino. Sí, pues es la mira, como dice la hermana Gloria, que debe tener siempre la iglesia, ¿verdad? Para con cualquiera o en cualquier lugar en el que estemos. Eh, como les digo, realmente no tiene nada de malo no llevar a cabo ese trabajo, porque nosotros tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra familia, no nos alcanzaría si vivimos de eso. Pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero sí saber ver quiénes podrían hacerlo, quién tiene buena capacidad para poder empezar a llevar a cabo ese trabajo.